Soy Aleta, trabajo en el CIEMAT, que tiene un nombre bastante complejo, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, lo cual ya os da una idea de que abarcamos muchas cosas. Y yo concretamente trabajo en la parte de energías renovables, en una unidad que es la unidad de biocarburantes avanzados y bioproductos. Somos casi todos los que estamos en esta foto de aquí abajo. Y os vengo a hablar de la biomasa, que es un recurso natural que a veces no tenemos muy en cuenta, pero que cada vez lo vamos a tener más porque nos sirve para casi todo. ¿Qué es la biomasa? La biomasa tiene una definición legal que está en una directiva de energías renovables de la Unión Europea, pero básicamente es cualquier material que tiene un origen biológico. Van los cultivos, va la madera, pero van la paja de cereal, pero también van los que han sufrido una transformación por nuestra parte o por parte de los animales, como los desechos de los animales, las deposiciones, los purines, aceites usados, nuestra basura y los residuos de las industrias de transformación. Por ejemplo, esto es un residuo de la cáscara del zumo cuando se produce zumo de naranja. Todo esto es la biomasa, o sea, muchas cosas muy diferentes. ¿Y qué podemos hacer con ella? Podemos producir energía y productos de uso común. Vamos a comenzar por la parte de la energía. La energía que se produce a partir de la biomasa se denomina bioenergía. ¿Qué se puede producir a partir de esto? Pues calor, electricidad o combustibles para transporte. ¿Y qué forma puede tener? La bioenergía puede ser un biocombustible sólido, como serían los pellets, las estufas de pellets, la leña en su origen, las cáscaras de frutos secos. Puede ser un líquido, un biocarburante, como el bioetanol o el biodiesel, y puede ser un gas también, puede tener estado gaseoso, que esto sonará de las depuradoras quizás, las grandes esferas que hay en las estaciones de depuración de aguas, es donde se almacena el biogás. A partir de procesos de transformación, por ejemplo, el biocombustible sólido se puede quemar de forma directa o con unos equipos un poco más sofisticados para producir calor y electricidad. Nuestros biocarburantes se usan en los motores para el transporte por carretera, o también puede llegar a usarse para barcos y aviones. Y el biogás, con otro proceso de limpieza y upgrading a biometano, se puede usar de cualquiera de las tres formas: calor, electricidad o transporte. Por el nombre de mi unidad, que somos la unidad de biocarburantes avanzados y bioproductos, me voy a centrar en los biocarburantes. Lo primero que quiero decir es que los biocarburantes ya están en el mercado, ya los estamos usando. Si vuestros padres tienen coche o vosotros tenéis coche, estaréis usándolos, poniéndolos en los motores, porque el biodiesel y el bioetanol que estamos produciendo ya se están usando en mezcla con el combustible tradicional. Por ejemplo, en las etiquetas que veis en las gasolineras, B7 y B10 significa que tiene un 7 o un 10% de biodiesel, y en la gasolina L5 o L10 significa que tiene un 5% o un 10% de bioetanol. Estos son los que se usan, sobre todo en España. L5 es lo que más se usa y no necesitamos hacer nada. Lo metemos en nuestros coches y funciona. Luego están otros países como Estados Unidos, Brasil o Suecia, que tienen la calidad E85, que tiene hasta un 85% de biocombustible, de bioetanol. Y estos ya son coches que necesitan una adaptación al motor y por eso se usan en países que tienen como grandes extensiones para producir todos los biocarburantes que necesitan. Y tienen unas redes de distribuciones ya muy establecidas. Entonces, si los biocarburantes ya están en el mercado, ya los estamos usando, incluso hay países que ya los llegan a usar en una proporción casi sustituyendo totalmente a la gasolina, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué estoy investigando en esto? Pues el truco es el siguiente. El truco es que nosotros, desde hace miles de años, los seres humanos sabemos transformar material biológico, cereales, fruta, zumo de fruta, en alcohol. Estoy pensando en la cerveza, en el vino. Los biocarburantes que consumimos actualmente, la mayor parte vienen de cereal, de remolacha, de caña de azúcar, maíz, o en el caso del biodiesel, de las semillas de girasol, el aceite que extraemos. Y de esa manera, no sé si veis el patrón, pero estamos usando algo que se usa para comer, para energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar ese campo de cultivo que no es infinito
para producir alimento, alimentación humana o animal, o para gastárnoslo en nuestros coches. Por esto surgió las siguientes generaciones de biocarburantes, que la segunda generación, por ejemplo, es la que yo más he trabajado, usa biomasa ya que no es la biomasa original, los cultivos, sino es la biomasa residual. Es, por ejemplo, la paja que queda después de cosechar el cereal, son restos de comida, en caso del biodiesel son aceites ya usados, o la madera que queda de las podas en la gestión de bosques. Todo esto es para nuestros biocarburantes de segunda generación. Como os he dicho, sabemos hacer etanol a partir de azúcar. A partir de la glucosa tenemos nuestra levadura amiga, la Saccharomyces cerevisiae, que es exactamente es el mismo tipo que las que se usan, para producir cerveza, y nos produce etanol y CO2, y luego se separa y se purifica, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos un azúcar como el de la caña de azúcar que sale fácilmente? Cuando tenemos paja o madera, pues que la estructura es diferente, ya no tenemos una glucosa libre, sino que nuestra glucosa está en estas partes verdes, en estas fibras de celulosa, que son cadenas de glucosa unidas. Y además, alrededor de ello hay otras cosas que nos están interfiriendo. Por eso, lo que tenemos que hacer primero es un pretratamiento que nos desenvuelve esto, nos quita todo lo que nos molesta alrededor, nos deja la celulosa accesible y después usamos unas tijeras biológicas, que son las enzimas, para cortar las unidades de glucosa. Van cortando la cadena de celulosa y nos liberan la glucosa. Y ahí sí ya podemos dársela de comer a nuestra levadura. Pero ¿qué pasa? Que toda esta primera parte adicional que tienen cuando usamos estos sustratos más diferentes, pues añade un coste y añade una complicación. Y en esa parte es en la que estamos trabajando para simplificarlo y para que realmente la segunda generación de biocarburantes sea igual de competitiva que la primera y que los combustibles fósiles. Un apunte muy rápido, la bioenergía, decimos que es una energía limpia, pero no porque no emita, porque si os dais cuenta, si lo ponemos en un motor, sigue emitiendo el humo de los coches, sigue ahí, y si lo estamos quemando, seguimos teniendo emisiones. La cosa es que es un sustrato de emisión neutra, que quiere decir que lo que estamos liberando por un lado, ese CO2, ha sido capturado antes por las plantas para su crecimiento, de forma que se compensan, hay un balance. Pero, como he dicho al principio, no solo podemos producir energía a partir de la biomasa, sino también productos químicos. A lo mejor a veces sí que va a ser en su forma final y otras veces serán unos precursores, unas moléculas que después transformándola mediante métodos químicos lleguemos al producto final. ¿Cómo podemos producir bioproductos a partir de la biomasa? Pues hay varias formas. Podemos recurrir a más amiguitos microscópicos porque tenemos muchos que hacen muchas cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, aparte de nuestra Saccharomyces cerevisiae, los lactobacillus son capaces de producir ácido láctico a partir de glucosa y el ácido láctico sirve para producir plásticos. Los PLA son polylactic acid. Son plásticos que se usan en embalajes, por ejemplo. 2 minutos. También podemos... ¿Perdón? 2 minutos. Sí, voy acabando. El Aspergillus niger usa la lactosa para producir ácido cítrico, que después tiene otros usos, o la Yarrobia lipolítica produce pigmentos. Aparte de usar estas factorías celulares que llamamos, podemos producir bioproductos a partir no solo de la glucosa ni de los azúcares simples, sino de las otras partes que estaban rodeando la biomasa y tienen sus propias rutas de interés y productos de interés. O bien usando la planta completa no, por ejemplo, las hojas del olivo tienen muchos antioxidantes que haciéndoles un proceso de extracción con agua, con calor, podemos sacarlos y después purificarlos para farmacia, por ejemplo. Entonces, si os ocurre, la biomasa es maravillosa. Si os ocurre algún otro producto que tenga, a la vez pueda producir bioenergía energía y productos, pues sería, por ejemplo, el petróleo. Es lo mismo que hacemos con el petróleo. En una refinería producimos energía y productos químicos. Pues en el futuro, en vez de refinerías, habrá biorefinerías, en las cuales cogeremos una o varias biomasas y sacaremos una multitud de productos energéticos y no energéticos. Y un último apunte,
sobre biomasa y gestión de residuos, que con estas últimas generaciones de biomasa, estas biomasas residuales que estamos empezando a utilizar ahora, no solo estamos produciendo un valor económico, sino que además nos estamos evitando un problema, que es qué hacemos con estos desechos. Entonces, estamos transformando la basura en algo valioso, le estamos dando una solución y estamos transformándolo en algo valioso. Y con esto de momento acabo. Muchísimas gracias por escucharme y si hay alguna pregunta, pues encantado de escucharos. Pues las alumnas y alumnos del IES Cárcer han tomado buena nota de la sugerencia antes de empezar tu charla y no han hecho una, sino 2 preguntas. Bueno, madre mía. Entonces, la primera de ellas, que nos traslada su profesora Ana Peris, es: ¿compensa el traslado de la biomasa a las centrales, teniendo en cuenta que la biomasa se obtiene en lugares remotos? Pues a ver, depende en qué biomasa estés pensando. Si estamos pensando en que estamos cultivando, por ejemplo, como hacen en Brasil, la caña de azúcar y te la llevas y la centralizas, pues depende de la escala, te puede compensar o no. Pero el modelo al que se tiende es hacer biorefinerías pequeñas. Entonces, usar la biomasa local, la que tienes, porque la biomasa puede ser cualquier cosa prácticamente que nos rodea, y usarla esa para sacarle todo el partido. Usar centrales más chiquititas y que estén más localizadas y no tener que transportar tanto. Muy bien. Y la otra pregunta es si los biocombustibles tienen la misma calidad energética que el petróleo. Pues en cuanto al bioetanol, el bioetanol tiene un poquito menos de poder calorífico, pero lo compensa teniendo un mayor octanaje. Entonces, más o menos, sí, es equivalente y, de hecho, es uno de los sustitutos, el sustituto de origen biológico que tenemos para el petróleo. Muy bien. Y el biodiesel similar, o sea, sí.